están en la reunión de hoy. El tema por el cual convocamos al doctor es, bueno, sepan que la estamos grabando la charla, así que si alguno por algún momento se le corta y le doy la bienvenida nuevamente, como bien lo mencionó Susana, y si quiere compartir pantalla para iniciar, adelante. Sí, dale. A ver, acá estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno. Me pidieron que hablara un poquito de... A ver. Ahí se lió. Esperen un segundo. Ahí estamos. ¿Están viendo la charla ya? ¿Están viendo algo? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, aquí les cuento un poco, son los lugares donde trabajo, el Hospital Fernández y el Hospital Posadas. Les cuento que, bueno, tengo experiencia en resonancia desde el año 1989, donde se había instalado el segundo resonador en la Argentina. Así que he pasado por varias evoluciones de los equipos y todo esto. Así que bueno, la idea es mostrarles algunas cosas son técnicas, algunas cosas son relativamente médicas, vamos a tratar de que sea fácil de entender. Cuando uno pregunta qué hay detrás del estudio, ¿sí? Seguramente ustedes habrán escuchado diferentes términos, palabras que existen en este estudio. Por ejemplo, si es magnético, que es nuclear, que los protones, que el hidrógeno, que las bobinas, que la radiofrecuencia, que hay contraindicaciones, que los metales, que el contraste que vamos a usar. Después, desde el punto de vista más médico, las placas desmielinizantes, actividad, evolución, carga lesional, atrofia, respuesta terapéutica. Todos esos términos seguramente lo han escuchado de algún médico o del médico mismo que hace el estudio. Entonces la idea es un poco desmenuzar esta situación y ir llevándoles a ustedes una idea de lo que significa todo esto. Bueno, en realidad un equipo de resonancia, ¿sí? Y vino bien lo de nuclear, ahora le voy a contar por qué, pero hoy por hoy no se llama más resonancia nuclear magnética, sino que se llaman imágenes de resonancia magnética. Y ahora les cuento, después les voy a contar por qué. Pero bueno, en realidad la formación de las imágenes de resonancia magnética depende específicamente de tres cosas. Una, del magneto, o sea, la parte esa grandota que tiene el resonador, que es esta parte que está aquí, esto. Entonces, cuando uno dice qué hay detrás de la resonancia, literalmente una pared. O sea, no hay otra cosa más que una pared. O el sector de mando del equipo. Entonces, esto es la sala donde, a ver si puedo poner acá. Esta es la sala donde va a estar el comando y donde generalmente está el técnico y el médico. Esta es la sala donde van a estar ubicados ustedes en la camilla. Y esto es el sector donde está todo el equipamiento de procesamiento de las imágenes. Así es como es un magneto, y no deja de ser más que un magneto simple. Hay dos tipos de magnetos, unos continuos y otros alternos. En general, este tipo de magneto es el ideal para hacer los estudios, que son los de campo alto. ¿Qué es un campo alto? Un campo alto es cuando hablamos de teslas. Teslas es la forma de medir la capacidad del campo magnético. Por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético, que es la que nos mantiene a nosotros parados sobre la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, estos equipos tienen que romper ese campo magnético por algún motivo. Por lo tanto, van a ser superiores al campo magnético de la Tierra. Hoy se utilizan campos magnéticos específicamente para resonancia magnética, para esclerosis múltiple, tratamos de que sean altos, o sea, de 1.5 Tesla. 1.5 Tesla es 1,5 puntos por arriba del campo magnético terrestre. O de 3 Tesla, o sea, son 3 puntos por arriba del campo magnético de la Tierra.
Y esto es como se ve un resonador, de estos son los que llaman campos cerrados, ¿sí? Porque uno va a entrar dentro de este agujero que está aquí y va a ingresar y quedar adentro del equipo. Normalmente cuando hacemos una resonancia cerebral, el paciente va a entrar con la cabeza hacia adelante. Por ejemplo, si hacemos una rodilla, la cabeza puede quedar afuera porque entra al revés el paciente. Pero para las resonancias cerebrales en general uno va a entrar de cabeza hacia adentro, con lo cual va a quedar dentro del tubo de resonancia. En este rincón ahora vamos a ver, este es un resonador de campo abierto, pero el problema de los resonadores de campo abierto es que tienen 0,23 a 0,3.5 Tesla. O sea, es muy poco el campo magnético y por lo tanto las imágenes no suelen tener la misma capacidad de definición que los campos de 1.5 o 3 Tesla. Y esto que les estoy mostrando a ustedes son diferentes tipos de bobina. Esta puede ser una bobina de cerebro, que es como si fuera un casco que le vamos a poner a ustedes. Esto que está aquí es un casco que le vamos a poner a ustedes porque tiene un sentido. El sentido es que este casco, esta bobina, es como si fuera una antena, ¿sí? Que es para, de alguna manera, concentrar la señal que vamos a nosotros querer recibir de su cuerpo en un lugar determinado. Entonces, podemos tener bobinas de cerebro, como podemos tener bobina de hombro, bobina de rodilla. Entonces, dependiendo el área que uno quiere estudiar, va a tener una bobina diferente. Bien, lo nuclear. Bueno, no tiene nada que ver con la bomba nuclear, no es hacemos explotar a nadie, ni tenemos idea de hacer explotar a nadie. Tampoco se tiene que ver con la energía nuclear, no se hace energía nuclear, y mucho menos vamos a tratar de que ustedes salgan de color verde o diferenciados o nada por el estilo, ¿de acuerdo? Algunas veces, y esto sí es cierto, algunas veces pueden pasar dos cositas, ¿sí? Puede ser que cuando uno termine de hacer una resonancia, por ejemplo, en un resonador de 3 Tesla, o ahora dentro de poco puede ser que aparezcan resonadores de 7 Tesla, levanten un poco de temperatura. Bueno, porque en realidad una parte de ese equipo de resonancia no es más que un gran microondas, o sea que los podemos cocinar si quisieran, ¿de acuerdo? Ahí adentro los podemos cocinar. Entonces, no deja de ser un microondas gigante. Por supuesto que está medido para que no pase nada de eso, tiene alta seguridad y no va a pasar eso, porque solamente no es que hacemos calentar todas las proteínas y los diferentes elementos que ustedes tienen en el cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a usar solamente uno, que ahora vamos a hablar cuál es. Pero, bueno, puede pasar eso. Y la otra, puede pasar que cuando se levantan de golpe, pueden generar un pequeño mareo. Y eso es porque una parte de nuestro cuerpo, que se llama el sistema vestibular, está encargado del equilibrio. Y ese sistema vestibular tiene agua, bastante agua, es muy chiquitito, son milímetros, pero tiene agua. Y entonces el agua se va a orientar de una manera determinada dentro del magneto, porque esa es la idea. Entonces, puede pasar que cuando yo me levante de golpe, me maree porque mi sistema vestibular está orientado en otra posición que el campo magnético de la Tierra. O sea, son las dos cositas que pueden pasar cuando uno pone a alguien dentro del resonador. Bien. Si yo les preguntara a ustedes específicamente qué somos desde el punto de vista atómico, y somos una mezcla de elementos, pero hay uno que es muy, muy importante, que es igual que en la Tierra en sí. Somos muy agua, tenemos mucha agua en el cuerpo. Entonces, si yo quiero ver algo y quiero ver cómo verlo, y tengo que elegir lo que más hay en el cuerpo, y lo que más hay en el cuerpo es agua. Entonces, por eso, la resonancia lo que hace es va a tratar de hacer resonar al agua. ¿A todo el agua? No, específicamente a un elemento, al átomo de hidrógeno, ¿sí? En realidad al protón del átomo de hidrógeno, ¿sí? Ese es el protón. Esto que está acá adentro es lo que nosotros vamos a hacer resonar. Vamos a lograr que logre un movimiento y
y una vibración. Esa vibración es la que vamos a recibir nosotros y es la que va a emitir la bobina que habíamos hablado antes. ¿Se acuerdan cuando les dije vamos a poner una bobina? Bueno, vamos a poner una bobina por ese sentido. Y a su vez, esa bobina va a captar una parte del estudio que es la radiofrecuencia. ¿Y qué es la radiofrecuencia? Un sonido. Dentro de los sonidos hay de baja y larga onda de amplitud y eso hace que sean sonidos. Entonces, cuando están adentro de un resonador, que supongo que todos ya deben haber pasado por esa experiencia, escucharon que hace un ruido, ¿sí? Y que va variando el ruido un poco. Bueno, ese ruido es la radiofrecuencia. Eso es lo que estamos usando. Entonces, usamos la radiofrecuencia y usamos el campo magnético. ¿Y para qué usamos el campo magnético? Bueno, era para lo que decíamos antes. Vamos a orientar la gran mayoría de los protones de hidrógeno en una posición determinada, para que luego esa radiofrecuencia que nosotros usamos, que es específica para el protón de hidrógeno, nos pueda emitir un eco, y ese eco recepcionarlo en nuestro sistema de análisis matemático que tiene el equipo y nos termine dando una imagen. Entonces, tenemos el paciente acostado, lo ponemos en el campo magnético, se orientan los protones de hidrógeno, le damos la radiofrecuencia y luego ahí ponemos la bobina y luego vamos a obtener una imagen de ustedes. ¿Sí? Entonces, campo magnético, paciente y algo que parece una fotografía. Bueno, aquí está visto cómo se hace la fotografía. Bueno, no hay nadie dibujando adentro, no hay ningún chino, no hay ningún japonés, no hay ningún alemán, ¿sí? No hay nadie adentro dibujando, simplemente es un análisis matemático que hace de la capacidad que tiene su cuerpo de responder a ese tipo de elementos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no puede haber más de una persona dentro del resonador, ¿sí? Entonces solo se hace de a una, se hace aburrido, por eso se hace aburrido. Dos, hay veces no entramos dentro del campo magnético, ¿de acuerdo? Así que hay veces los tenemos que mandar a hacer un poco de dieta para poder meterlos adentro, ¿sí? Y no es lo ideal empujar, porque después hay que sacarlos si no empujamos, ¿de acuerdo? Entonces no es lo ideal. El otro punto a veces es el miedo a los espacios cerrados, ¿de acuerdo? Que a veces se hace inmanejable y bueno, requiere que el estudio termine siendo con anestesia si fuera necesario. Por supuesto, no hay que meter metales, ¿sí? Y si a ustedes tienen que entrar con una silla de rueda, háganle recordar al técnico que lo cambie de silla de rueda. Las que ustedes usan son ferromagnéticas y entonces se pueden meter adentro del equipo y esto no solo pone en riesgo de ustedes, sino pone en riesgo también el equipo. Y cuando pasan estas cosas, normalmente no hay daño para el paciente, pero sí hay un daño secundario, que es que arreglar esto requiere de tiempo y dinero, y cuando estamos hablando de instituciones públicas, esto es un verdadero problema. Por supuesto, ustedes van a ver al entrar una serie de requisitos que están bien claros y que tienen que fijarse cuando vayan a entrar, están en las puertas o están en los cambiadores. Y que por lo tanto, está claro, no hay que fumar adentro porque hay helio, el helio puede ser explosivo, no hay que entrar con matafuegos comunes si hubiera algún desastre. Las prótesis viejas no deben ser incluidas, no hay que entrar con elementos metálicos, llaves, tijeras, vuelan, ¿sí? Con el reloj también puede llegar a meterse, es difícil que se meta un reloj dentro del campo magnético, pero sí se les va a romper. Y si alguno tiene que ir al banco, olvídese de ir al banco después. ¿De acuerdo? Porque se queda sin tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, tarjetas, las de los banelcos, porque se desmagnetizan y se quedan sin capacidad de manejo. Por supuesto, no se puede poner un paciente adentro con un marcapasos. Eso es imposible. Y con respecto a las mujeres embarazadas, hay una recomendación muy fuerte de no usar resonancias durante el primer trimestre, pero sí entre el segundo y el tercer trimestre no hay problemas para usar resonancia. En general, estas son las contraindicaciones generales que nos pueden pasar, anécdotas muchas. Recuerdo una, fue muy graciosa, que
un médico se acercó a un paciente para decirle que no se moviera, el paciente dejó de moverse específicamente, un chico, y cuando salió llorando y le dijo a la mamá que el médico le había pegado. Por suerte no fui yo. Y en realidad era que tenía un ganchito de esos de las hojas en el bolsillo, salió volando y le pegó en la cabeza. Entonces el chico pensó que le había pegado el médico. Así que también para los médicos o los que ingresan adentro tienen que estar muy cuidados de que no ingresar con ningún material ferromagnético. Lo más habitual que vemos nosotros es los médicos clínicos que entran con el estetoscopio, así que se lo ponen canchero arriba del cuello, entonces después les queda volando hacia el resonador y casi se les vuela. Así que eso es lo más habitual que puede pasar. Ahora, si eso pasa cuando un paciente está acostado dentro del magneto, es posible que lo golpee. Por eso que hay que estar muy seguro de que no pase eso. Bueno, secuencias. Ustedes escuchan la palabra secuencias, y las secuencias son no más que diferentes tipos de fotos que vamos a usar nosotros para ver. Entonces, normalmente a ustedes el médico le va a decir, bueno, la secuencia T1 o la secuencia T2. Bueno, la secuencia T1 es la que estamos viendo aquí, es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Y lo que marcan las flechitas son lesiones viejas, ¿sí?, de esclerosis múltiple, que son como agujeritos, ¿sí?, agujeritos negros. Y esos tienen un nombre que en inglés se llaman black holes, o sea, agujeros negros. Eso es lo que vamos a ir viendo a veces en la resonancia. Esto, vale aclarar, marca que la sustancia blanca, que es la que a ustedes está afectada, la sustancia blanca, está teniendo alguna lesión que no es reversible, o sea, esto ya es estable. Y esto no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un punto que el médico que los va a recibir requiere que esté informado, o sea, que esté descrito en el informe, y a su vez tiene que ver con la actividad de la enfermedad y el tiempo de la enfermedad. Cuando hablamos de placas, no son estas las placas de la garganta, sino que son las que se ven en las secuencias T2 y en el FLAIR, y son estas que marcan las flechas que vemos. Estos puntos blancos que ustedes ven en la resonancia son lo que son conocidas como las placas desmielinizantes, ¿sí? Y que hay veces, si uno hace el análisis desde el punto de vista de diferentes niveles o formas de ver el cerebro, concuerdan los agujeros negros con las placas desmielinizantes que vemos en el T2. Cuando uno ve esto, ¿sí?, que esto es la otra secuencia T2, tiene algunas características típicas que son las que tenemos que reconocer los médicos informantes, que son bastante típicas de la esclerosis múltiple y que no son típicas de otras enfermedades. Esta forma ovalada que vemos aquí es bastante típica de la enfermedad desmielinizante, conocida como esclerosis múltiple, y tiene una característica que hoy también se usa para el diagnóstico, es que si con algunas secuencias especiales que se llaman, que seguramente lo van a ver descrito por el médico que pide, que se llaman secuencias de ecogradiente o GRE, o de susceptibilidad magnética, por el medio de estas lesiones aparece un vasito, que es un vaso venoso, que es el que deja pasar los glóbulos blancos al sistema nervioso central para generar la enfermedad autoinmune que ustedes tienen. Ahora, hasta no hace unos años, podemos ver lesiones en la corteza y que son otras secuencias específicas que usamos nosotros. En fin, ustedes saben que el número de lesiones, seguramente su médico se lo explica, el número de lesiones es importante para el número de lesiones y la ubicación de las lesiones es importante para el diagnóstico de la enfermedad. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, el número pasa a ser relativo. Lo que no queremos es que haya nuevas lesiones. También podemos estudiarle la columna vertebral, fundamentalmente la médula cervical, donde aparecen otras lesiones, ¿sí?, que también son de características similares. Y no tenemos que olvidarnos del nervio óptico. Hoy en el diagnóstico de la esclerosis múltiple no solo se cuentan o se ven las lesiones que están ubicadas en el cerebro, sino también las que están en la médula y en el nervio óptico. Por lo tanto, eso es importante para el diagnóstico. ¿Qué podemos decir del contraste? Bueno, el contraste
es una manera de ver una placa desmielinizante que está activa, es decir, está en el momento de su máxima madurez, es decir, está generando inflamación. Entonces, cuando vemos estas imágenes con contraste, sabemos que esta lesión está inflamada, porque rompe la barrera, lo que se llama barrera hematoencefálica, que es una barrera entre las estructuras vasculares y el cerebro en sí. Esta lesión que refuerza con el contraste, lo que habla de la famosa palabra de actividad. Si yo veo esto, digo, este paciente está activo. Y hoy la palabra actividad está relacionada a o falla terapéutica o a evolución de la enfermedad en sí, con lo cual es uno de los puntos para los que el médico va a tener en cuenta si es necesario tomar la decisión de cambiar la terapéutica que ustedes tienen por otro paso más para evitar que esto pase. Por supuesto, cuando decidimos dar contraste, a veces nos pasa esto, los pacientes salen corriendo y tratan de no darse el contraste. Hoy también está discutido el uso de contraste crónico en los pacientes con una enfermedad de esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir crónico? Si yo le hago una resonancia por año o una resonancia cada 6 meses, le estoy dando una dosis de contraste gadolíneo que de alguna manera no se elimina toda, alguna parte queda dentro del cuerpo y esto puede traer aparejado en un pequeño grupo de pacientes un depósito significativo del contraste que a largo plazo puede generar algún problema del punto de vista dérmico, ¿sí? Empiezan a aparecer algunas estrías o algunas lesiones de la piel. Y entonces, hoy por hoy, hay veces con algunas secuencias, como las que decíamos antes, de ecogradiente, podemos de alguna manera determinar que el paciente tiene actividad sin necesidad de darle contraste, o determinar si existen placas que están complicando la corteza cerebral, o eventualmente hacemos este tipo de análisis. Aquí, como ustedes ven que tienen diferentes colores, ¿ven? Aquí hay amarillo, aquí hay como un salmón o rosadito, y aquí un rojo. Bueno, este es el análisis de un paciente estudiado 3 veces en el mismo equipo, en las mismas condiciones, en 3 años diferentes, con la idea de mostrar cómo evolucionaron las placas. Y entonces, lo que se ve es que las placas tienen un movimiento dinámico, ¿sí? En su evolución. Van, o hay veces van creciendo de a poquito, o no crecen, o desaparecen. Por ejemplo, esta desapareció, ¿la ven? Lo amarillo es lo más viejo, y aquí no hay nada rojo ni rosado. Quiere decir que esta placa desapareció. Y las que son puramente rojas, en este caso, porque le dimos esa condición, que el rojo sea lo más nuevo, nos muestra la existencia de lesiones nuevas. Con lo cual, esto también marca actividad. Esta es una manera de ver la actividad de las lesiones sin la utilización de contraste en el tiempo. Igual esto hoy por hoy sigue siendo de investigación, no está dentro de lo que hacemos todos los días, pero es una buena manera. Hay nuevas técnicas, ¿sí? Estas nuevas técnicas son algunas técnicas que nos permiten ver un poco la morfología de la corteza, ver el volumen de la corteza cerebral, y después analizarla con otra secuencia, que es la de anisotropía, que es una palabra difícil, de que ustedes no la entienden, pero es una manera de ver cómo andan sus haces, ¿sí? Y sus haces son muy importantes para ustedes, porque son los que están envueltos en la mielina. Esto es lo que se le complica a un paciente que tiene esclerosis múltiple, estos haces. ¿Por qué? Porque los haces están envueltas en mielina. La mielina es una grasa, y que es una gran parte del cerebro. Y esa mielina es la que se pierde. Y esa mielina es la que permite que un pulso nervioso vaya más rápido o más lento. Y que requiera más o menos energía para el cerebro. Y en la medida que requiera más energía para el cerebro, es como que lo expone de alguna manera a un mayor esfuerzo. Y siempre que hay un mayor esfuerzo, a veces puede haber un mayor daño. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que de alguna manera nosotros hacemos estudios de volumetría cerebral
Esto es volumetría de la corteza, y vemos cómo cambian las curvas en relación a los pacientes que tienen la enfermedad o no, y eso también nos permite evaluar un poco el riesgo y la evolución del paciente. En lo que se refiere a respuesta y falla terapéutica, entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta son las siguientes, o sea, si es que el cerebro está sufriendo daño y está perdiendo masa, lo vamos a poder ver. Si es que está perdiendo fibras, las vamos a poder ver. Si es que está perdiendo actividad, esto es una imagen en color que muestra el área de actividad motora de un paciente. Esos puntos son importantes. Hoy no están en digamos, en la actividad normal, en lo que va a ser para el análisis normal de los pacientes, pero sí en un futuro esto va a tener un valor importante. Hoy sigue teniendo un valor importante la presencia de nuevas lesiones en la resonancia, y tiene un valor importante la presencia del contraste en la resonancia. Esas dos cosas son las que hacen para el médico que pueda, de alguna manera, con un buen informe y un buen análisis, tomar las conductas que tiene que tomar en lo referente al diagnóstico y a la progresión de la enfermedad. Bueno, espero que con esto más o menos hayan entendido un poco la idea de lo que es la resonancia, hayan entendido qué es lo que vemos o analizamos nosotros como médicos. Y bueno, y ahora viene la parte más linda, que es ver si ustedes entendieron un poco lo que yo les conté y qué dudas o preguntas tienen referente a la resonancia. Bueno, muchas gracias. Los dejé mudo a todos. Parece que sí, pero bueno, ya tenemos una pregunta, por lo menos para romper el hielo. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente. Nos olvidamos de comentar antes, o por lo menos yo siento que lo tenemos que enunciar, y es el profundo agradecimiento porque además de ser, bueno, médico neurólogo reconocido, ¿no?, en esto del estudio de imagen, es miembro del comité organizador del Congreso Argentino de Neurología, que está pronto a suceder, y sabemos que la agenda de usted es bastante apretada, así que bueno, muchas gracias. La primera pregunta que aparece en el chat es, bueno, si es mito o realidad el número de resonancias magnéticas por año y por qué, cuáles serían los contra, y bueno, muchas gracias, agradecen por la disertación. Algo ya mencionó de esto, pero bueno, si quiere... Es una muy linda pregunta. Y tiene sus cuestiones de análisis. Recuerden que todavía hoy por hoy no tenemos la varita mágica para el análisis de la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, acuérdense que siempre su médico va a tomar 3 patas fundamentales para determinar su progresión, que es su estado clínico, su evolución desde el punto de vista de las crisis, los episodios, y el tercero, la resonancia. O sea, es una de las 3 patas que el médico necesita para tomar decisiones si es necesario cambiar o no cambiar el tratamiento. ¿Cuántas resonancias hay que hacer? Y normalmente cuando uno va a los congresos internacionales se escucha que digamos, la lógica o lo que uno espera es que por lo menos tengan una por año. Hay quien hace 2 y hay quien hace una resonancia cada vez que un paciente tiene un brote. No es tanto el problema de las veces que vayan a entrar adentro del equipo, porque ya le dijimos que lo más que le puede pasar es que suban 0.5 temperatura, o sea, no le va a pasar nada. Sí, el tema del contraste, que uno debería ser un poquito más precavido de no usar tanta cantidad de contraste en un plazo determinado de vida. ¿Sí? Si tenemos 50 años y lo hacemos 2 veces, le vamos a dar 100 inyecciones de contraste, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno debería tener en cuenta que eso no es lo ideal. Pero normalmente es una por año para el control, porque de una manera el médico en un año sabe cuán efectivo fue su tratamiento desde el punto de vista de las imágenes, o no, o necesita cambiar de alguna manera el elemento. Pero recuerden que la resonancia no es el único punto por el cual uno cambia el medicamento, ¿de acuerdo?
Es una de las 3 patas por las cuales va a cambiar el medicamento. No sé si completé con eso la respuesta que quería. Ahí dice que sí, Sergio, que es el que había planteado la pregunta y tenías que sí. Justo habían nombrado recién la palabra brote, mencionó recién en la respuesta, y algo de esto es la pregunta siguiente que dice, si no hay actividad en la resonancia, ¿puede haber brotes? Sí, no siempre se ve el brote con la resonancia, ¿de acuerdo? Eso puede pasar, que no lo vean. Sobre todo cuando son brotes simples, por ejemplo, cuando hay brotes, en realidad pasan las dos cosas, ¿no? Ahora les voy a contar. No siempre el brote se va a ver en la resonancia, y no siempre un estudio normal o sin, digamos, que vaya por control, no va a tener una placa en actividad. Pueden pasar ambas cosas. Porque en realidad lo que estamos viendo es una foto. Entonces, si el proceso inflamatorio se dio y no dejó una placa activa, puede pasar que cuando ustedes hagan la resonancia sea normal, ¿sí? Y puede pasar que exista una lesión que se llama silente en el medio de una evolución sin brotes ni aumento de su escala de discapacidad. Así que ambas cosas pueden pasar. Y sí pasa seguido, que a veces no vemos la placa. O sea, definamos que brote sea brote, ¿de acuerdo? Que no sea conocemos un segundo brote por aumento de la temperatura o por motivos, ustedes tengan un aumento de la discapacidad brusca, pero normalmente lo que pasa es que no siempre se puede llegar a ver la placa deminizante en la resonancia. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿la mayor contraindicación del gadolinio es dermatológica o puede haber otra? Bien, no. El gadolinio tiene muy pocas contraindicaciones. La única contraindicación formal que se está reviendo es en pacientes que tienen insuficiencia renal, porque evita la eliminación del contraste, entonces queda circulando. Esa es una contraindicación importante. Y la segunda es durante el embarazo, que no es recomendable utilizar contraste durante el embarazo. Lo que pasa hay una muy baja probabilidad de pacientes que pueden tener una enfermedad que está relacionada con el riñón y que puede generar una especie de esclerosis en la dermis, en la piel, y eso puede llevar a tener ese tipo de enfermedad. Pero las únicas contraindicaciones es esa. Y después el uso se revé y se habla bastante del uso crónico del contraste, como les decía. Aprovecho solo a hacer un comentario. Estamos tratando para el mes de diciembre organizar una charla sobre farmacodermia, justamente por algunos efectos de algunas medicaciones, así que estén atentos a las redes. Bueno, los miro y a ver si alguno quiere hacer una consulta de manera oral. ¿Alguien se anima, quiere consultar algo? Sí, ahí referente al gadolinio, dice Sergio Fuchs, dice, en 2 ocasiones la inyección de gadolinio me dio náusea. ¿Es común? Sí, puede pasar que dé náuseas. Está dentro de la descripción de los cuadros. Me olvidé de nombrar que hay un grupo de pacientes que muy bajo, pueden tener una reacción anafiláctica al contraste del gadolinio. Es mucho más baja que el yodo, el contraste que usamos en tomografía, no en resonancia, pero puede pasar, y bueno, por eso uno está atento en la primera o la segunda dosis para ver si eso pasa, y puede dar un cuadro de urticaria o de anafilaxia que puede ser de muy simple a un poco complicado. Bien. Hacemos un poco las consultas del público, así como André que quiere levantar la mano, y seguimos con las preguntas del chat para que todos tengan la oportunidad de evacuar sus dudas. André, ¿levantaste la mano? Ahí está, perfecto. Hola, ¿cómo están? Me llama mucho la atención, tuvo muy buena la exposición del doctor. La verdad que yo nunca controlé el tema de las resonancias, ya me hacía el estudio
es verdad, el gadolinio a mí me daba un poco de frío, por ejemplo, cuando entraba. Pero nunca me puse a comparar una, así como me daba en el estudio, lo guardaba y se lo llevaba al médico. O sea, cuando justo en una de las charlas que tuvimos en grupo de los talleres, vi que los otros pacientes son expertos, me dicen, yo tengo tantas manchas, la verdad que yo en eso nunca me fijé. Bueno, error mío, digamos, de no estar tan informada, así que agradezco este tipo de explicaciones. Bueno, Hay veces, eso depende de la personalidad de cada uno, hay quien no quiere estar tan al tanto de esto. No es ni bueno ni malo estar consciente de estar tan técnico. Tampoco es cuestión de que ustedes se pongan profesionales, porque si no le hacen un problema al médico. Así que la idea es que esta charla de decirles cómo son las cosas es para sacar mitos y miedos que uno pueda tener, ¿de acuerdo? Entonces, es un método muy seguro y esa era la idea, y bueno, y que da mucha información. Realmente cuando el médico la pide es porque necesita esa información para tomar una conducta sobre ustedes. Bien, gracias. ahí en el chat decían, bueno, buen día, soy Erika. Cuando te escriben en la orden con protocolo COVID, ¿significa que hay que hacerse hisopado? Alguien debe estar ahí con una orden para hacerse la resonancia. Uy, qué lío, ¿en dónde me metieron? Bueno, ¿qué tema? Bien. Es de actualidad. Se planteó, sí, se planteó mucho, sobre todo nosotros en el hospital de Posadas, imagínense que no paramos nunca de hacer estudios, por más que, digamos, apareció esta enfermedad, el COVID. Así que el planteo es el siguiente. De la misma manera que ustedes tienen algunos elementos de protección o autoprotección para el COVID, lo mismo que se plantea. Fíjese que el único gran problema que se tendría es que es un tubo donde el espacio es muy reducido, el volumen de aire es reducido, y entonces el único elemento fijo que tiene que entrar un paciente es con un barbijo quirúrgico. Barbijo de calidad quirúrgica. ¿Sí? El barbijo quirúrgico es el que usan los médicos normalmente, no un 3M, no un 3M. Tiene que entrar con un barbijo quirúrgico. Es uno que tiene 3 capas, que tiene algunas características y que nosotros se lo aportamos al paciente cuando va a ingresar al equipo. Ese barbijo de alguna manera impide que el virus que ustedes tengan en el área nasal o en el área de la garganta salga hacia el tubo, ¿sí? Hacia el espacio, al aire que está el tubo. No obstante eso, el protocolo lo que implica es que una vez que terminó de hacerse el estudio en esas condiciones, por supuesto ustedes los cambian, les ponen un camisolín, normalmente ese camisolín está fuera de contaminación. Ustedes ingresan al equipo y con el barbijo no debería contaminarse el aire ni el espacio en el que está. Pero si a su vez lo dejamos 30 minutos más o menos entre paciente y paciente, o 10, 15, en realidad con 15 minutos se supone que alcanza, no se pudo recuperar después virus del área dentro del tubo, con lo cual marca un grado alto de seguridad. O sea que con un barbijo quirúrgico y el cambio de ropa alcanza para la seguridad del paciente. Recuerden que al ser magnético, el equipo, tampoco, y con mucha cantidad de elementos eléctricos, no se lo puede limpiar específicamente con muchas sustancias porque se rompe el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, sí se limpia mucho la camilla. Acá me está diciendo que tengo que tomar más electricidad, me estoy quedando sin batería. Así que ahora me voy a levantar un minuto para buscar el cargador. Pero bueno, nada, no hay un protocolo muy específico. Por supuesto, mantener la distancia en el lugar de recepción es importante, ¿de acuerdo? Eso también hay que tomar. No se puede tener 20 personas esperando para hacerse la resonancia. Eso tiene que estar calculado. Pero se supone que todos los lugares donde se van a hacer resonancia tienen las mismas conductas acerca de esta situación del COVID. Voy a buscar el cargador. Mientras os escucho. Vale. Bueno,
hay más preguntas que van apareciendo. A ver, ¿por qué las resonancias de control son solo de cerebro y no de columna? Pregunta Laura si esto es suficiente. Bien, sí, alcanzan. Digamos que igual hay ciertas características del examen neurológico que hacen que uno pueda determinar si tiene alguna lesión medular o no. O sea, su médico se va a dar cuenta si necesita de columna y en nuestra experiencia, siguiendo pacientes con esclerosis múltiple Fernández, hay veces pedimos y hay veces no pedimos. Eso va un poco en relación a la necesidad del médico y del cuadro clínico de ustedes. Pero no es requisito ultra necesario de hacer una resonancia de médula cada vez que... Allá vuelvo. Cada vez que le manden a hacer una resonancia a ustedes. Igual se puede pedir, por supuesto, pero no cambia mucho el criterio. Perfecto. Bueno, alguien nos pregunta algo de lo que ya compartió en las diapositivas, pero quizás no quedó del todo claro, si el resultado de la resonancia surge de los ruidos. Esto es lo técnico que quizás nos explique, nos recuerde nuevamente. Es una parte, digamos. El ruido es la radiofrecuencia. Y cada equipo tiene un sonido diferente. Si uno va a varios equipos, se va a dar cuenta que cada equipo tiene algún sonido. Hay muchos que dicen, me lo hizo un equipo que hace menos ruido que el otro. Eso depende de los equipos de resonancia, ¿sí? Pero sí, es una de las partes. Eso es la radiofrecuencia. Digamos, ese es el pulso energético que nosotros le tiramos al cuerpo para que después nos responda el cuerpo con un eco y lo veamos en las placas. Eso sería la explicación. O sea, resonancia sin ruido, entonces hay un chino dibujando. Perfecto. Buenísimo. A ver, mis neurólogos me dijeron que al día de hoy no se sabe lo siguiente. ¿Las resonancias pueden determinar el tiempo de progresión de la enfermedad? ¿Es verdad que no se puede determinar? Nos pregunta Lucía. Uy, qué difícil. Sí. Capaz que si Lucía quiere, invito a si Lucía quiere ampliar esta pregunta, a ver si quiere, a veces... Bueno. Hola, sí, perdón. Perdón que tengo... No quería poner la cámara porque tengo toda la gente pasando para acá. No hay problema. Bueno, mi pregunta era, a mí me diagnosticaron en febrero, hace poquito, entonces hay muchas dudas que tengo. Una de las dudas era, yo les pregunto, lo primero que pregunto a mis médicos es, ¿hace cuánto tengo esclerosis múltiple? Y no me supieron responder, me dijeron, no, es algo que todavía al día de hoy no se puede determinar, no se sabe. Entonces, ahora que estamos hablando de las resonancias, con un profesional también, saber si es verdad esto de que no se puede determinar hace cuánto se sabe que uno tiene la enfermedad. Bien, sí, en cierta forma sí. Sí te puedo decir Lucía, te puedo contar que uno puede ver en pacientes que no han tenido ningún síntoma, en una resonancia, ya las imágenes correspondientes a la enfermedad. O sea que si la pregunta va específica a si pudo haber sido antes de que tuviste tu primer episodio neurológico, sí, seguro que sí. Empezó antes. Sí. ¿Cuánto tiempo antes? Es muy difícil, porque no hay manera de determinar si lo empezaste a los 15, a los 10, porque no tuviste ningún episodio neurológico. El otro punto, Lucía, viste que yo te conté que puede pasar que veamos en una resonancia de control una placa en actividad, o que tenés una nueva placa en T2, ¿sí? Y no te dio síntomas. Eso es porque el cerebro es tan complejo y tan grande, digamos, que hay áreas que se llaman silentes, que no dan síntomas que nosotros hoy por hoy, los médicos, podamos determinar que tuviste un episodio neurológico.
porque en general son lugares de interconexión, es decir, conectan un área de corteza con otra área de la corteza, o la corteza motora que está arriba de todo, acá arriba, ¿sí? Con el cerebelo que está acá abajo. Entonces, a veces esas áreas no son sintomáticas desde el punto de vista de poder ver que vos tuviste un síntoma. Entonces, sí te puedo decir que empezó de antes, ¿sí? Por estas dos cosas, porque en realidad vos tenés placas que son anteriores al episodio, y porque lo hemos visto en resonancia, que por ejemplo le mandan a hacer a un paciente una resonancia de cerebro porque tuvo una migraña o una cefalea y aparecen lesiones típicas de esclerosis múltiple. El paciente tiene que seguir en control y, bueno, y ver si después desarrolla la enfermedad, ¿de acuerdo? O es una enfermedad que simula, hay un montón de enfermedades que simulan desde el punto de vista de las imágenes la esclerosis múltiple, que hay que tener en cuenta. O sea, por eso no se puede hacer diagnóstico de esclerosis múltiple por la resonancia. Siempre es por la clínica. ¿Ok? Claro. Sí, sí. De hecho, lo primero que me surgió esa pregunta fue porque me habían dicho, tenés lesiones viejas. Y yo me quedé, ¿qué es eso? O sea, era como, ¿cómo lesiones viejas? Yo en su momento no tenía mucha información de todo esto. Así que ahí me pregunté, digo, wow, ¿hace cuánto entonces lo tendré? Y no se puede determinar con exactitud. Exactamente, ese es el tema. Sí, no se puede saber desde qué día empezó esto, porque tampoco sabemos cómo empieza. Sabemos cómo funciona, de alguna manera, vieron con los linfocitos T, con los linfocitos B, que hacen un lío, porque se supone que esos vienen de una estirpe que de estirpe de linfocitos que tendrían que haber desaparecido y no desaparecieron del cuerpo, porque son intermedios. Entonces esos son los que se pueden poner locos y entender que una parte de tu cuerpo no es la que no es real tuya, entonces lo atacan, digamos que sería esa la explicación. Pero no podemos saber qué día estos locos empezaron a funcionar mal. Así que eso no se puede saber, pero sí sabemos que empezó antes, de eso seguro. Claro, sí, sí, sí. Gracias, doctor. De nada. Y con respecto, no sé si preguntaste para la progresión. No, bueno, para la progresión de la enfermedad, sí hay algunos estigmas que son importantes y que uno toma en consideración. O sea, si en la resonancia de control aparece un número significativo de nuevas lesiones, si vos ya estás en tratamiento, uno debería tomarlo en cuenta como uno de los estigmas a tener en cuenta para definir si es necesario cambiar de medicación o no. Pero ya te vuelvo a repetir que no solo es la resonancia, sino que una mezcla de la clínica y la evolución de la discapacidad de cada uno de ustedes. ¿Okay? Sí, de hecho, perdón, voy a colar esto. De hecho, yo tengo supuestamente, no se sabe todavía porque me falta una resonancia ahora en diciembre, una nueva, para determinar creo que tengo la primaria progresiva, lo cual fue más difícil para los médicos determinar cuál era que tengo, si era esclerosis, porque yo no tengo brotes definidos, nunca. O sea, fue un día me levanté y veía menos, otro día no, al día siguiente me hormigueaba las manos, al día siguiente no, entonces era como difícil determinar también, más allá de la cantidad de lesiones y demás. Eso seguramente tu médico que te sigue lo va a poder orientar adecuadamente. Claro. Gracias, Lucía. Ahí Sergio levanta la mano. Si tenés, Sergio, estás adelante. Sergio Puch. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buen día, doctor. En mi caso particular, brevemente, la esclerosis múltiple ha pegado fuerte. Mi hermana, yo tengo esclerosis, mi hermana y mi prima hermana, y siempre estamos en la búsqueda de información, que lamentablemente mucha no hay, respecto a la herencia de esta enfermedad, que se dice que tiene una componente genética, una predisposición. En ese contexto, ¿usted ve razonable tomar los estudios de resonancia magnética preventivamente para nuestros hijos? Esa es más o menos la pregunta, ¿no? Porque no sabemos cómo proyectar y cómo estudiar la prevención, ¿no? Para nuestros hijos. Entendible. Bien, no hay nada escrito. O sea, ustedes saben que nosotros los médicos debemos manejarnos por
evidencia, sino estamos haciendo lo que creemos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos evidencia es fácil. ¿Qué quiere decir evidencia? Cuando, digamos, se hace un estudio de investigación, se evalúa un elemento determinado y de ahí se saca un elemento estadístico, un punto estadístico que me determina, sí, señores, esto es evidencia. ¿De acuerdo? Acá tengo evidencia que tengo que hacer esto. O tengo que dar un medicamento, o lo tengo que estudiar de una manera, o lo tengo que hacer nada, digamos, ¿no? O sea, eso es evidencia. En el caso tuyo, como el volumen es muy poco, es muy difícil encontrar una evidencia, con lo cual nos manejamos por conductas que creemos son conductas de expertos. Y eso es un problema, porque cuando hacemos conductas de expertos es lo que creo que es lo mejor, ¿sí? Entonces no hay una definición, no te puedo decir, mira, sí, tenés que hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí te puedo decir es que seguramente el 99.9% de todos ustedes hay alguien en la familia que tuvo una enfermedad autoinmune. La más sencilla es la tiroiditis, ¿sí? Que se ve en el 50% de las mujeres. O sea que además ahí hay una mezcla de situaciones, pero lo más probable es que todos tengan alguna predisposición en su familia a tener alguna enfermedad autoinmune. Y lo que no podemos decir es que todos van a ser tiroiditis. Ni vamos a poder decir que todos van a ser esclerosis múltiple, ni que sí o sí van a tener una enfermedad autoinmune. Puede pasar que no, porque todavía no conocemos cuál es la llave de la cerradura que abre la enfermedad autoinmune. Entonces, como no tenemos la llave, no podemos saber qué puerta se va a abrir. ¿De acuerdo? Entonces, si bien en tu situación particular el peso genético pareciera ser muy fuerte, no hay indicación de estudiar a alguien preventivamente para ver qué es lo que tiene. ¿De acuerdo? Porque además no vamos a saber, supongamos que apareciera algo, tampoco vamos a saber si es esclerosis múltiple. Pueden ser otras enfermedades autoinmunes. Y hasta que no desarrolle clínicamente no vamos a poder decirte qué es lo que tiene. No, al menos ese es mi pensamiento, ¿de acuerdo? O sea, sería como adelantarnos a algo que no sabemos qué apellido le vamos a poner. Comprendo, ¿Sí? comprendo. Y desde el punto de vista te diría que no hay nada que diga que un paciente con esclerosis múltiple tenga que tener miedo de tener un hijo. Porque es muy probable que no le pase nada. Entiendo. ¿De Perfecto. acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Sergio, vos tenías una pregunta también en el chat, no sé si la querés hacer o... Ah, sí, sí, ya que estamos. Claro. Sí, yo, esto por ahí, no sé si está dentro del tema que hoy tocamos, pero quería saber si las lesiones, tanto en cerebro como, digamos, ¿cuál es el encargado de generar problemas motrices mecánicos? Repetime, porque Sí, perdón. repetime, por favor, porque me perdí tu voz recién. Sí, mi consulta es si las secuelas motrices, mecánicas me refiero, no equilibrio, provienen de la parte cerebral o medular. ¿Quién tiene mayor injerencia en las secuelas motrices? O ambas, o no está definido, pueden ser ambas. Ok, bien. Existe una vía, ¿vieron cuando yo les hablé de los haces? Sí, que les mostré esa imagen que parecían unos pelos que caían de una cosa amarilla que era la corteza. Bueno, esa era la corteza motora. La corteza específicamente que se encarga de mover el cuerpo. Si vos pensás, voy a mover el dedo, hago esto, y es ese pedazo del cerebro el que lo está haciendo. ¿Sí? Bien. Igual, para hacer esto, no solo influye esa vía, hay otras vías que van a influir. Es imposible hacer esto sin participación del cerebelo. Porque yo puedo contraer, pero a su vez tengo que relajar. Y para lograr ese mecanismo interviene el cerebelo. O sea que nunca una vía es pura. ¿De acuerdo? Igual la vía piramidal, que es esta que vos me estás planteando, que viene desde, ¿Algo más? ¿Te traigo? desde el cerebro, baja, se cruza a nivel del bulbo y va a parar a la médula. Bien. Esa vía que es muy larga,
normalmente se ve muy afectada porque las fibras más largas son las que se afectan con un poco más de frecuencia en lo que es sintomático, ¿sí? Porque no es que solamente se afecta en eso. En los sintomáticos se ven afectada esa vía larga que tenemos. Entonces, depende del lugar donde vaya a caer la placa, puede ser más o menos complicado. Es lógico de pensar que, vos viste cómo era la corteza, que era como si fuera una gran medialuna, ¿vieron? Sí. Puedo, a ver si la puedo meter de vuelta. Denme un segundo, ¿sí? Bien, acá está. ¿Ven esto amarillo acá? ¿Sí? Lo que está acá. Esa es la corteza motora pura. O sea, le sacamos estamos viendo este pedacito de cerebro aquí. Lo hicimos en 3 dimensiones y es tal cual está. Bien. Y esto son las fibras, las haces. Esta es la vía piramidal formándose hacia abajo. Fíjense que a medida que se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Se va afinando. Es decir, no es que se va afinando, sino que se va compactando. Entonces, una placa de 3 centímetros cúbicos de volumen aquí afecta un pedacito. 3 centímetros de volumen aquí afecta casi toda la vía. Por eso va a depender de eso. Por supuesto, en la médula está muy compactada la vía piramidal, y entonces una lesión en la vía piramidal a esa altura puede ser muy sintomática y generar muchos síntomas motores. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien, de acuerdo. Si ustedes miran aquí, esto no es casualidad, pero fíjense que este lado está más afectado que este lado, ¿lo ven? Fíjense cómo bajan menos pelitos, ¿ven? Bueno, es presumible que el paciente en cuestión, si esta es la corteza izquierda, tenga una secuela piramidal derecha, porque lo estamos viendo, pero la realidad es eso, o sea que si una lesión medular a veces tiene más síntomas que una lesión cerebral, pero simplemente por donde aleatoriamente fue a parar la placa. O sea, no tienen que ver con específicamente el lugar, sino porque está más o menos compactado, entonces va a ser más o menos significativo. Clarísimo. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio. Bueno, le cuento, doctor, que nos mandan saludos de Paraguay, Asunción, de APEMED, le mandamos saludos a Lourdes. Muchos agradecen la charla del día de hoy. Y nos queda una pregunta en el chat, y no sé si alguien más, como para ir regulando el tiempo, necesita tomar la palabra para hacer una pregunta. Nos avisa, los miramos. Bueno, la última pregunta, creo que desatada esto también con esto de lo genético, que nos compartió Sergio antes, dice: mi hija mayor tiene problemas de tiroides. ¿Puede haber surgido eso de mi esclerosis? No surgió, no es responsable usted de ese tema. No surgió. Hay una relación directa existente en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Un paciente tiroiditis, el primo puede tener una tiroiditis, o la hija puede tener una tiroiditis, o puede tener hasta rinitis alérgica autoinmune, que las hay. ¿Me explico? O sea, se puede tener mayor probabilidad de tener alguna causa, pero seguramente si nos vamos para atrás, la mamá o la abuela de ella pudo haber tenido otra enfermedad autoinmune, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Así que probablemente la culpa la tenga la manzana. Si son creyentes, entonces es probable que comieron una manzana que estaba equivocada. Ahí está. Matías nos había dicho al inicio del chat, qué compleja, ¿no? Por algo está bien puesto el nombre de esclerosis múltiple. Así que tiene que ver con todo esto que estamos desarrollando en esta charla. Bueno, creo que sí, no hay más preguntas. Hemos llegado al final. Quizás todas las enfermedades autoinmunes son complejas. Todas. No es solamente, o sea, si uno lee otra enfermedad autoinmune muy conocida, es el lupus,
y realmente es un problema tratar el lupus de los pacientes. La esclerodermia es otra enfermedad autoinmune y realmente también es difícil de tratar. O sea, todas las enfermedades autoinmunes son complejas. Ese es un gran problema, porque creo que ahí viene el tema. No conocemos la llave de esto. Creo que hace unos días tocaron neuromielitis óptica también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, otra enfermedad altamente compleja, y esa hasta sabemos cuál es el anticuerpo, y sin embargo no se puede determinar por qué ese anticuerpo se le ocurre salir. ¿Sí? ¿Por qué generamos anticuerpos específicos para los canales de agua? O sea, volvemos a lo mismo. Todas las enfermedades autoinmunes son difíciles porque no pudimos determinar cuál es la llave que genera la apertura de la puerta. Bueno. Pauli, ¿me dejas agradecerle a Lourdes Morales, que es una gran amiga de muchos años, que estamos en la lucha en Latinoamérica? Lourdes es presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Paraguay, así que muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos, y sabemos que, bueno, la venimos peleando hace muchos años juntas, así que, bueno, gracias, Lourdes. Ahora sí, Pauli. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar. Está el doctor. Gentilmente le agradecemos que le haya respondido cada pregunta, y eso para nosotros es súper importante, porque no decimos que hay ni preguntas simples ni preguntas complejas. Todas las preguntas tienen el nivel de importancia para quien la hace. Así que yo personalmente le agradezco, doctor, que haya podido responderla a todas, y que le haya dedicado un tiempo a cada una de esas consultas. Gracias a ustedes. Creo que Roque ahí levantó. Sí. Roque, exacto. Otra vez gracias. Yo en realidad no es para hacer una consulta, sino para agradecer, porque la verdad que es muy didáctico, muy claro, muy, qué sé yo, aclara muchas cosas. Todos tenemos muchas dudas, pero yo siempre digo, yo soy el paciente y descanso en las manos del profesional que me atiende. Muchas preguntas no van a tener respuesta, porque generalmente uno quiere saber más de lo que tendría que saber por ahí, no por ocultarlo, sino que no vamos a entender. Yo no estudié medicina como para entender un montón de cosas, y ahí es donde se crean todas esos interrogantes que no tienen respuesta, que me parece que habría que seleccionarlo un poco. Yo quiero agradecer, porque no solamente el hecho de atender al paciente cuando tiene el inconveniente, sino por qué viene, por qué aparece ese inconveniente. Y hay una mezcla de cosas. Esto que hablaban recién acerca de la predisposición que puede haber en tener determinada enfermedad, por la predisposición, por algún antecesor nuestro que pudo... También aporta a lo mejor una claridad. Lo que decía Sergio, yo también tengo una hija que tiene problemas de tiroides, pero ya averiguamos con la endocrinóloga, con todos los médicos, y todos me dijeron lo mismo. No estoy corroborando lo que usted dice, sino que es así. Y me parece que es muy alivianador, aliviana mucho el saber lo necesario de saber. Lo que usted dijo, doctor, está muy bueno. Yo le agradezco porque me aclara un montón de cosas y pienso que a todos también nos aclara. Así que gracias y cambio. Gracias a ustedes. Bueno, antes de despedirnos, hacemos la foto final. Siempre queda un... Ay, voy a aprovechar que está Santi por ahí para también que me ayude, porque a veces uno la saca y después no la guardó bien. Así que hay paciencia, que hay dos pantallas. Así que bueno, vamos con la primera. Cuento hasta 3, así tratamos todos de salir con los ojos abiertos, perdón. Va 1, 2 y 3. Bien, la primera. Y vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Tú, si querés hacer... Bueno, a ver, estoy con el micrófono. Bueno, gracias a todos por participar, y ya lo vamos liberando al doctor. Agradecerle infinitamente
la charla, que fue excelente, nos sacó muchas dudas, así que le dejamos para que se desconecte y sabemos que los pacientes siguen conectados porque, bueno, vamos a pasar los avisos parroquiales, como yo digo. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo. Estén atentos a las redes sociales porque el doctor nos comentó que posiblemente dentro del Congreso Argentino de Neurología, que se realiza ahora el fin de semana largo de noviembre, haya un espacio para que todos los pacientes participen. Así que estén atentos a las redes que los iremos informando. Así que bueno, doctor, le damos un aplauso. Gracias por todo y bueno, lo dejamos que se desconecte. Bueno, gracias a ustedes por pasar esta mañana, fue muy divertida para mí también, así que les quiero agradecer a todos la participación. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.